Y yo también. A unir a la emisión. Venga, ¿ves? Ahora ya ha salido. Ok, estamos en directo. Yo grabo, ¿eh? Aquí. Ujú. Venga. Vamos allá. Bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Alberto Lozano, Aula Transpersonal. Estamos en directo en YouTube. Son las 20:02, Capicúa 2002 del miércoles 15 de octubre de 2025 y tengo una persona muy importante aquí que voy a presentar. Tengo ah, un- una persona que está vinculada directamente o es director de la escuela del Centro Atlantis en Madrid, ¿vale? Que dan mucha formación tanto online como presencial. Ahora hablará un poco del centro él también. Es una persona que me honra presentarla porque está siendo mi instructor de cábalas, de psicología cabalística. Acabo de inscribirme a su curso, porque tenía muchas ganas de hacerlo desde hace mucho tiempo y ahora he visto la ocasión. Dios ha querido que se unan nuestros caminos en este momento. Es así todo un descubrimiento la cábala desde la visión de Fran Pallarés. Para mí es una visión especial, es una perspectiva muy rica, y que ofrece muchísimo terreno para la introspección, para la sanación también, ¿no? Yo como terapeuta encuentro una gran herramienta de ayuda, ¿vale? Para mí primero, porque primero va a ser seguramente mi transformación durante el tiempo que dure el curso, y luego poder también ofrecer facilitación a los demás, si soy elegido como para poder aprenderlo a fondo y poder transmitirla. Fran Pallarés, para las personas que vienen de mi canal, de mi escuela, se va a presentar ahora, es director del Centro Atlantis de Barcelona, y de Madrid, pero prefiero que se presente él como profesional, que cuente su itinerario también y su vivencia de la cábala en su propia experiencia personal, que seguramente es apasionante. Adelante, Fran, y gracias por estar aquí, desde luego. Pues no, gracias a ti, Alberto. Lo primero, darte las gracias a ti y a los seguidores de tu canal por haberme invitado a esta entrevista de Cábala y de Cábala práctica, ¿eh? Que ahora vamos a ver lo que significa eso de la Cábala aplicada o la Cábala práctica. Y bueno, me pides que me presente. Bueno, muy sencillo, soy Francisco Pallarés, director de Centro Atlantis, aunque Centro Atlantis es un centro de desarrollo personal, de desarrollo espiritual. Dentro del propio centro hay una Ujú. escuela, que es una escuela de Cábala, que es el Instituto Shekhinah, y es una escuela que hace 20 años que abrió y que empezó a impartir este proyecto que es la psicoterapia cabalística, que como podemos intuir en el propio nombre, trabajamos con la cábala desde esa visión psicoterapéutica, es decir, cómo la cábala nos puede llevar a aplicar toda su sabiduría y todo su conocimiento a ámbitos de nuestra vida personal que nos permitan realmente llevar a cabo un proceso de liberación, fíjate, un proceso de alquimia, de transformación, porque el título de la entrevista es cómo la psicoterapia cabalística te puede ayudar a acelerar tus procesos terapéuticos o tu trabajo terapéutico, precisamente para hacer el guiño y para que podamos unir esta idea del trabajo terapéutico que hace Alberto Lozano en su escuela magníficamente y magistralmente. Él ya trabaja mucho la parte de la psicología transpersonal aplicada al desarrollo personal y al desarrollo espiritual, y precisamente por eso convergemos en esta idea de trabajar aspectos transpersonales aplicados a nuestro proceso de liberación. Si queremos llamarlo, vamos a llamarlo liberación emocional, ¿sí? O trabajo terapéutico o trabajo psicoterapéutico, porque al final los buscadores, los que buscan en un camino espiritual, han empezado a buscar, muchos de ellos, por esa necesidad a sanarse o esa necesidad a entender qué es lo que les está pasando. Entonces la escuela, ya te digo, hace 20 años que empecé con el desarrollo
de este proyecto de la psicoterapia cabalística, ha desarrollado todas unas formaciones, todos unos cursos, que precisamente el objetivo es aplicar toda la sabiduría y el conocimiento de la cábala ancestral, que es brutal, que es a nivel de revelación y a nivel de transformación, o a nivel de alquimia, o sea, porque la cábala en su concepción es alquímica, para llevarlo precisamente a ese trabajo de liberación emocional o liberación terapéutica o trabajo terapéutico. Es decir, aquel que busca poderse liberar a través del trabajo terapéutico explora múltiples posibilidades, múltiples fórmulas y de repente hay algo en el camino que no solo trabaja la parte terapéutica, sino que además une el trabajo psicoterapéutico con el trabajo de revelación espiritual. He ahí la unión de estas dos cosas, ¿no? Entonces hablaríamos de la cábala aplicada a la psicología transpersonal, que sería bastante, se ajustaría bastante a lo que hacemos en la escuela, pero siempre con un principio y un objetivo. Es decir, para la espiritualidad tiene que poder generar transformaciones reales en aquellos que la practican. Porque si no, la espiritualidad se vuelve de todo menos lo que debería ser. Es decir, un camino de encuentro con la verdad, un camino de encuentro con la revelación, un camino de encuentro con la certeza y, por tanto, un camino que engendre liberación. Y, por tanto, lleve a las personas a un estado de realización. Si la espiritualidad o un camino espiritual no puede ofrecer esto al alumno, al buscador, al iniciado, entonces, desgraciadamente, y no quiero ser categórico ni absolutista, pero para mí es un camino fake, un camino falso, Ya, porque hace que el alumno, o sea, que el buscador se pierda en la erudición, en el conocimiento o incluso aplique, sí, el camino espiritual a un viaje de disociación de sí mismo o a una huida de su propia realidad, de su propia verdad, creándose un alter ego espiritual donde él se pueda refugiar para sentirse mejor. Eso no va a generar transformación, eso no va a generar cambios y eso no es más que aplicar las mismas técnicas de huida o disociativas que hemos estado aplicando a lo largo de toda nuestra vida, cuando hemos estado dormidos, en nuestra personalidad normal, desarrollando personajes que tratan de compensar claro, claro. esos vacíos, ¿no? Pues a partir de aquí unimos todo esto en un cóctel maravilloso y desarrollamos un método que sí transforma a las personas a través de un despertar intenso y profundo de la conciencia del practicante. Es decir, solo a través del despertar de la conciencia del caminante se puede producir un principio o la capacidad de que ese caminante tenga el don de poder observar la causa Ujú. real de su sufrimiento. Si no se produce eso, ninguna terapia va a tener un efecto real. Es decir, tendrá efectos muy limitaditos. Todo esto lo digo por propia experiencia, porque yo he probado todo, he hecho absolutamente de todo, llevo 30 años en un camino de búsqueda y todo eso es lo que me ha llevado hasta aquí. Es decir, no es que, como dicen los argentinos, no hablo al pedo, sino que realmente nos daremos cuenta que un trabajo terapéutico tendrá resultados muy limitados. ¿Por qué? Porque solo se podrán acercar y limitadamente a las expectativas del ego, ¿sí? No hay revelación ahí, ¿sí? No Ujú. hay una revelación o un estado de conciencia iluminado, conciencia desperta, que le permita al caminante observar la causa. Si yo tengo la claridad, la revelación de la causa, entonces no abandono el enfoque de querer resolver o sanar el problema, ¿sí? Porque me doy cuenta de que en realidad lo que teníamos aquí, paradójicamente, es que el caminante alcanzara, debido a su crisis, un estado de liberación y un estado de toma de conciencia. Por tanto, la crisis es necesaria. El ego lo que intenta es sanarla, ¿sí? O sea, resolver Ujú. el problema. Como que se toma una Ya. pastilla
y resolver el problema, anestesiar el problema. Ujú, La cábala terapéutica o la psicoterapia cabalística toma primero, o sea, nos revela que la crisis es la paradoja necesaria, ¿sí? Para que el caminante alcance el verdadero antídoto, que es el desarrollar su capacidad de observar desde la revelación la causa del sufrimiento. ujú. Y Qué me bueno, callo. qué bueno. Mm, Francisco, bueno, ya entiendo que la formación lo que no busca es crear otro personaje que es con la etiqueta de terapeuta cabalista, ¿no? Es otra cosa, es ir más allá ir directamente a trabajar la transformación desde el núcleo del ser, ¿vale? Hacer un cambio importante y revelar cosas que tienen que aparecer durante el camino. ¿Qué, qué pasó en la vida de Francisco para que llegase la cábala y dijese, aquí me quedo con ella? Pues muy sencillo, algo que nos ha pasado a todos, pues estar más perdido que un pez. Es decir, que construirme una vida en la que mi objetivo era alcanzar el éxito profesional y material bajo los parámetros que determina esta sociedad, bajo los principios de éxito, dinero y evidentemente todo ello influido por todas las creencias y por todas las limitaciones propias de la educación que nos ha dado esta sociedad desde el principio, desde que nacemos, tanto a nivel familiar como en, como en la escuela, como en la televisión, como en el entorno cultural, y por tanto uno persigue aquello para lo que le han entrenado, es decir, competir dentro de esta sociedad para ser un hombre de éxito y poder alcanzar logros personales y profesionales que me permitan convencerme que el personaje que he creado es lo suficientemente capaz, inteligente y bueno como para poder, bueno, para poder experimentar un estado de realización, un supuesto estado de realización. ¿Eh? El hombre exitoso o la mujer exitosa que ha alcanzado un éxito profesional, incluso a nivel personal, pues el encontrar una pareja perfecta, el casarme, ya si estás con el programa completo, tener hijos, etcétera. En mi caso personal, lo que me llevó esto es a una crisis muy profunda, a estar muy perdido, a evidentemente manifestar todos los patrones neurótico-kármicos que debía experimentar según mi plan de alma en este viaje disociativo, tratando de construir este personaje, y por tanto llegué a un punto de crisis muy profunda en la que estaba en un estado de depresión, en un estado de tristeza, en un estado de vacío, en un estado de personaje disociado absolutamente, en el que buscaba todo tipo de refuerzos externos para sentirme validado y para sentirme encontrado. ¿Sí? Entonces, eso me hizo que a los 28 años, yo tenía una empresa, tenía una agencia de publicidad con 28 años, y a los 29 años la empresa, por diferentes razones, quebró. Y ese quiebre, que fue doloroso y traumático, porque era una empresa que facturaba mucho y que teóricamente es la que me iba a llevar a ese éxito y tal, de esa debacle surgió esa necesidad de encontrar respuestas. Es decir, además ahí en ese momento también rompí una relación con la que llevaba tiempo, que también era una relación tóxica y difícil y complicada, y por tanto todo toqué fondo en todos los sentidos, ¿sí? A nivel personal, a nivel emocional, a nivel espiritual, si quieres llamarlo así, y a todos los niveles. Y de ahí empezó mi búsqueda espiritual. Básicamente eso me llevó que a lo largo de 10 años, que esto lo explico en mis cursos, hiciera absolutamente de todo. Es decir, cursillista profesional, tuve mucha suerte que encontré dos o tres maestros que fueron muy, pues eso, muy importantes para mis primeros años de desarrollo y de despertar espiritual, pero sí es verdad que después de, te lo resumo, para hacerlo corto, después de 10 Sí. años de haber hecho absolutamente todo, un día me di cuenta de que en lo esencial seguía bloqueado en las mismas neurosis, es decir, en los mismos patrones neuróticos, o sea, baja autoestima, miedos, inseguridad, vulnerabilidad, carencia con el dinero, necesidad de control, autoexigencia. Y digo, tío, pero llevo 10 años haciendo un trabajo personal
y hay temas que tienen que ver con mi estructura neurótico-kármica, mi patrón de personalidad, en los que sigo estancado. Y se me repetían además patrones o situaciones en mis relaciones mm, mm, una y otra vez. O sea, habían patrones repetitivos idénticos. Ujú. idénticos con diferentes personajes y diferentes situaciones. Yo digo, no, entonces no sé de qué me ha servido todo este trabajo. Y es donde me di cuenta precisamente de que entonces todo el esfuerzo de mi ego había sido querer tener un control del proceso espiritual, desarrollando un alter ego espiritual en el que yo puse un montón de expectativas pensando que la espiritualidad me tenía que dar a mí las soluciones para yo, aplicándolas yo, resolver los problemas que tenía o los procesos críticos o neuróticos que dominaban mi personalidad. ¿Sí? Entonces, claro, ahí me di cuenta de que todo mi proceso durante esos 10 años había sido un intento de mi ego de monopolizar ese viaje espiritual. ¿Sí? Es decir, no había soltado el control. O sea, lo que había es una estrategia del ego de decir, bueno, sí, sí, que él se piense que está haciendo un trabajo espiritual, pero yo, ego, sombra encubierta, domino y controlo el proceso, haciéndole creer que avanza hacia algún lado. Y de hecho no avanzaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que he explicado al principio. No había una transformación real porque en realidad no estaba tomando conciencia de la causa del sufrimiento. O sea, no había alcanzado la revelación de la causa del sufrimiento, ¿sí? Lo cual la Cábala resuelve maravillosa y perfectamente. Y ahí justo, en esa crisis, en la primera es cuando empiezo a buscar a nivel espiritual y en la Sí, segunda es donde aparece mi maestro de Cábala, que en cuestión de meses me transmite una revelación, una sabiduría y un camino que hoy, después de 20 años, corregido, aumentado y hiper, mega, ultra desarrollado por mí, me llevó a la completa comprensión y a la completa liberación real. O sea, una transformación profunda y real y en muy pocos meses conseguí lo que no había conseguido en 10 años. Eso es lo que me llevó es a querer compartir. ¿Sí? Es decir, lo que le pasa al tipo del mito de la caverna de Platón, ¿no? Es decir, descubre que más allá de las sombras chinescas dentro de la cueva hay un mundo exterior y cuando está en el mundo exterior y ve que hay otra realidad, en vez de correr y salvarse él, dice, ostras, tengo que regresar a la cueva y mostrarles a los demás que hay un camino posible. ¿Sí? Pues eso ujú, es un poco lo que nos pasa a todos los que alcanzamos este trabajo de reencontrarnos a nosotros mismos, que entonces entendemos que no tiene sentido el liberarnos nosotros solos. O sea, ya tengo la liberación, ya tengo la comprensión, pero ¿con qué lo comparto? O sea, o sea, ¿qué producto genera esto? Un producto egoísta, de nuevo. Yo me he liberado, o sea, por tanto hay una incoherencia, ¿no? O sea, hay una generosidad del universo que te ha otorgado tu revelación y tu liberación, y ahora tú, creyéndote muy especial, entonces tomas eso y te lo zampas tú solo. No, es un poco esto. Entonces, sí, sí. estos habría mucho que hablar, pero bueno, en principio lo que se produce es como una llamada de mi alma a entregarme a esta misión, ¿sí? Por tanto, ya te digo, Partir. desde el momento que yo empecé a hacer los cursos y empecé a estudiar Cábala, yo ya sabía intuitivamente que en esto iba a despuntar o sea, que para mí esto ya era algo que traía de otras vidas, que era algo que conocía, que era algo en que me sentía como pez en el agua y por tanto que me iba a dedicar a esto e iba a servir a la luz para que la luz me llevara donde me tuviese que llevar, para que otros pudiesen reconocer en esta posibilidad y en este camino algo que ellos mismos, por su propia intuición, quieran recorrer para alcanzar su propia liberación. ¿Sí? Este reencuentro consciente con las causas espirituales que están determinando que yo no pueda salir del personaje tóxico kármico que repite patrones. No puedo salir porque no he comprendido la causa que lo engendra y lo sostiene. Por tanto, mi conciencia
todavía no despierta, me mantiene en una ilusión de la que no puedo salir porque la paradoja precisamente es que se repita el patrón kármico hasta que alcances la revelación para entender que no es un viaje de sanación, sino un viaje de trascendencia. Que esta es la clave. ¿Sí? Es decir, cuando yo me doy cuenta de que la crisis tiene un fin, o sea, tiene su propósito. Tiene el propósito de que tú comprendas que el personaje, y con su estructura y su programa neurótico kármico, lo has diseñado tú con el objeto de que alcances esta revelación. O sea, la paradoja de tu crisis es que comprendas que el único camino de liberación precisamente es un estado de revelación. Por tanto, el caminante, el buscador, el iniciado, que hasta ahora ha estado buscando activamente solucionar su problema a través de la pura terapia, o sea, Sí, de viajar al subconsciente y de trabajar la técnica bajo el principio existe un método que aplicado y aplicado convenientemente o por mí o por un terapeuta me va a llevar a un resultado que yo dominaré y controlaré, me doy cuenta de que y además los resultados que o sea, me creo que obtengo no es más que esa expectativa que yo alimento y que hace que yo vea ilusoriamente que sí he alcanzado logros sí, que en el fondo no he alcanzado. ¿Sí? ya, Entonces, básicamente es toda una retroalimentación producto de una falta de conciencia. Y lo que descubre el caminante es que la verdadera terapia, o sea, porque la terapia no es mala, o sea, los trabajos terapéuticos, como la hipnosis regresiva o todas las técnicas que tú haces en tu escuela, no son malas, pero no pueden alcanzar toda la potencia libertadora por las que han sido diseñadas si el paciente, si el paciente. caminante no alcanza ese estado de revelación. De ahí la psicoterapia cabalística, es decir, tengo que alcanzar un estado de revelación. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo alcanzo un estado de revelación, fíjate, observo al personaje y lo observo en toda su complejidad, en todo su programa neurótico, kármico, lo observo y desde esa observación me doy cuenta de que su existencia tiene por objeto que yo alcance este estado del observador. Ujú. Este observador es consciente. ¿Ves esto? Entonces, es necesaria su existencia, lo fue desde el principio. No es un error la crisis, no es un error el fallo, no es un error, digásemos, todos, Sufrimiento, el proceso de dolor o de lo que o queramos todos llamar. los errores que hemos cometido. O sea, no Exacto. son un error. O sea, no es un error que yo me haya equivocado y que haya cometido situaciones, vamos a decir, egoístas, porque eso es lo que me ha anclado a un programa kármico que tiene por objeto paradójico que yo lo trascienda. ¿Sí? Vale, está todo pactado, ¿eh? Hasta... Es un plan. ¿Sí? Sí. Entonces, claro, ahí dices, Para traerme hasta donde estoy ahora, ¿no? Con todo el aprendizaje, con la toma de conciencia o no, dependiendo de la revelación que haya tenido, ¿verdad? claro, pero fíjate que acabamos de presentar el tema, ¿eh? Es decir, aquí muchos niveles de comprensión y por tanto muchos niveles de liberación. El primer nivel de comprensión de la psicoterapia cabalística desde esta visión transpersonal, o sea, desde este trabajo transpersonal de la cábala, es utilizar toda la revelación y toda la sabiduría de la cábala para en realidad entender que no hay nada que se pueda sanar, propiamente dicho. Es decir, no se puede sanar el problema, porque el problema fue diseñado para que tú alcanzaras la comprensión de que no se puede sanar. Es una Mm. paradoja, ¿ves esto? Entonces, Sí, sí. si no se puede sanar, el ego va a decir, ¿y entonces? ¿Entonces? ¿Sí? ¿Para qué hago? ¿Para qué ¿Qué pasa? para qué pido cita en el No, psicoterapeuta? cuidado, hay que seguir pidiendo cita. Pero, Claro, y claro. entonces? ¿Qué pasa? Ya. Si no se puede resolver el problema, Mm. entonces, ¿ves? El cerebro se queda hackeado. Esta es la clave. Hackear el cerebro. ¿Sí? Todo está en la mente. La mente, en realidad, ha estado buscando una solución. Tu mente ha estado buscando una solución.
porque cree que existe una solución. En algún lado está la solución. Al final dominaré el método, dominaré la técnica, la receta, la aplicaré y encontraré la solución. Y la cábala te dice, no hay solución. Ujú. Está claro, Fran, que tu alma ya sabía que conocías este Mm, método de sí. hace mucho, ¿eh? Porque Ujú. cuando lo tienes tan impregnado y además lo transmites con tanta pasión es porque ya tu ser lo tenía integrado, solo había que, solo había que recordarlo, ¿no? Es interesante. Solo un matiz, digo, no hay solución. Y Ujú. era un silencio dramático, ¿no? Es decir, y Sí. entonces, claro, entonces la solución es el problema, ¿sí? ¿Ves? Es decir, en realidad nos damos cuenta de que la capacidad de alcanzar un estado de liberación o de poder acelerar nuestro trabajo terapéutico Ujú. es mm, cuando alcanzamos la comprensión de que nosotros venimos a experimentar un proceso de liberación, o sea, un proceso de transmutación o un proceso de transfiguración, no es la palabra transfiguración, se me ha ido la palabra, de trascendencia, perdón, un trabajo de trascendencia del ego, ¿sí? Solo podemos entender que todo tenía por objeto alcanzar un proceso de trascendencia del ego, ¿sí? Entonces, cuando trascendemos el ego, no es que alcancemos un estado disociativo del ego o que castiguemos al ego o que de alguna manera enterremos el ego en un lugar donde no podamos verlo más ni nos pueda afectar. No, trascender el ego es precisamente alcanzar un estado de revelación consciente, es decir, que la luz de nuestro ser haga patente un estado de conciencia despierta y entonces podemos entender que el ego no se sana, al ego se le ama. Ah, Ajá. ostras, al ego. Entonces, entonces el antídoto es el amor. Sí. ¿Ves? Vamos yendo nivel a nivel. Entonces el antídoto es el amor. O sea, es decir, entonces si se sana, mm, se transforma, se transmuta, se neutraliza cuando llega el amor, ¿sí? Y cuando se manifiesta el amor. El amor neutraliza todas las discordias. El amor trae la paz a todas las tensiones, a todas las guerras, ¿sí? Es decir, el amor es el estado por el cual nosotros podemos aceptar nuestro lado oscuro, podemos aceptar nuestro karma y podemos alcanzar un estado de integración de esa parte de nosotros mismos, de nuestra sombra. ¿Sí? ¿Quién está engendrando el problema? Nuestra sombra. ¿Qué es nuestra sombra? Todos aquellos aspectos de nuestra personalidad, de nuestro ego, que se han desarrollado separados de la luz, separados del ser, separados de la conciencia superior, por, por una necesidad de supervivencia. Es decir, hemos vivido situaciones en nuestra infancia, venimos con una serie de predisposiciones kármicas que nos han hecho sentir muy vulnerables, que nos han llevado a situaciones de dolor y de, vamos a decir, situaciones traumáticas que nos han hecho sentir enormemente vulnerables y nuestro ego ha desarrollado estrategias de supervivencia. Y esas estrategias de supervivencia han desarrollado nuestra sombra. Nuestra sombra dice, juro que nunca más voy a volver a pasar hambre. Tengo que sobrevivir. Nunca más nadie me volverá a hacer daño. No quiero volverme a sentir vulnerable. Tengo que controlar el proceso. Tengo que controlar mi vida. No tengo que escuchar mi corazón, que es lo que me hace sentirme débil. Lo escuché, busqué el amor, busqué sentirme protegido, busqué la luz de la protección en mis padres, en mi familia y que recibí rechazo, herida, abandono, situaciones dolorosas, traumáticas. Me sentí abandonado, me sentí maltratado, ¿sí? Ya en el útero, cuando era lo más vulnerable, cuando me sentía absolutamente indefenso, recibí toda una serie de agresiones. Por tanto, en el momento que empiezo a tener uso de razón, si no he tenido maestros espirituales que me han ayudado desde la infancia, lo que va a hacer mi instinto de supervivencia, mi instinto reptiliano, es desarrollar todo tipo de estrategias de supervivencia para Ajá. poder compensar todas estas heridas, todos estos miedos, todas estas carencias, todos estos abandonos.
todas estas tristezas, todo este vacío, me hace sentir demasiado vulnerable, me hace sentir demasiado pequeñito, me hace sentir demasiado poca cosa. Tengo que ser alguien. Tengo que demostrarle al mundo que soy alguien que no tiene miedo, que puedo con todo. Los hombres no lloran. Tengo que alcanzar éxito profesional. Tengo que hacer lo que el mundo dice para yo ser alguien y todas estas cosas abandonarlas. El problema es que cuando las dejamos atrás y las abandonamos, en el fondo no nos damos cuenta de a quien estamos abandonando es al alma, al ser, a la luz que está contenida en nosotros. No puede haber éxito ni realización en ese escenario, porque lo que está moviendo al personaje es el dolor, la tristeza, la ira, el miedo, la carencia, el odio, todos los sentimientos mmm, que han hecho que se sienta vulnerable, que se sienta traicionado, que se sienta herido. ¿Qué va a salir de ahí? ¿Cuál va a ser el producto de ese personaje? Va a ser alguien que está totalmente disociado de sí mismo, que se construye un personaje, que intenta crecer y tener éxito con ese personaje y nunca lo va a lograr. Y de repente ese personaje un día dice, voy a hacerme espiritual, porque me han dicho que esto de la espiritualidad me va a ayudar. ¿Ves el problema? ¿Ves por qué no Sí, funciona, Alberto? sí, Porque utilizamos la neurosis que traemos de un lado, la trasladamos al otro, pero que es peor quizá porque si creáramos un personaje espiritualoide, luego va a ser más difícil desmontar. bueno, el personaje espiritualoide, como tú has dicho, que me encanta, es necesario también. Es decir, todo es necesario porque cuando hemos empezado a adentrarnos en el mundo espiritual, en el mundo esotérico, en el mundo del conocimiento, etcétera, sí, tenemos que hacerlo por algún lado. Es decir, si empiezo a hacer yoga, empiezo a hacer meditación, mindfulness, voy a algún retiro, no sé qué, no sé qué, no sé qué, siempre es con el objetivo de que el ego está buscando soluciones a su problema. ¿Sí? Sí. Entonces, de ahí que entonces las heridas esenciales no están sanadas. ¿Por qué? Porque yo sostengo las mismas heridas porque lo que me ha pasado forma parte de algo que he sido injusto. Soy víctima. ¿Sí? Y por muy espiritual que sea, nunca olvidaré el daño que me hizo mi padre. ¿Sí? ¿Ves mi Eh, sombra? Nunca olvidaré el dolor que yo sentí en mi soledad. ¿Ves mi sombra? Es decir, la sombra se engendra cuando falta conciencia, no es revelación. Yo pienso que la espiritualidad es algo muy guay, pero los que me hicieron daño siguen siendo, mi mujer ha dicho que no le diga tacos, siguen siendo muy malos, ¿sí? Malos. Siguen siendo muy malos, unos cabrones. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras yo siga estando en ese estado, mi espiritualidad va a ser una espiritualidad de pastel, una espiritualidad que no Pues, puede engendrar liberación real. plastificada, sí. Entonces, ahí es donde, ¡ping!, llega la psicoterapia cabalística, ¿sí? Como el séptimo de caballería. Piri, 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 piri. Es decir, ¿por qué? Porque en realidad te dice, vamos a ver, todo forma parte de un plan perfecto. Lo que has vivido, incluso lo que has vivido en estos 10 años, formaba parte del mismo plan. Lo que pasa que ahora estás listo para pasar a un nivel de comprensión mayor. Tienes que entender, entre otras cosas, que tú eres un alma teniendo una experiencia temporal en un cuerpo, ¿sí? No eres un cuerpo, un personaje, Fran, que tiene un alma. O sea, ¿qué Sí, sí. gilipollez es esa? Es decir, por eso falta grado de comprensión. Si no hay revelación, si no hay comprensión, si no hay conocimiento, entonces también nos va a costar hacer los mapas que nos permitan ordenar las ideas de lo que soy y cuál es la estructura de mi existencia. Entonces, Ujú. si yo no soy consciente de que soy un ser multidimensional y que tengo un alma, y mi alma es lo que determina mi verdadera identidad, que es eterna y que es la que ha encarnado en múltiples encarnaciones, en un proceso, en un viaje de aprendizaje, yo entonces no puedo alcanzar un verdadero estado de liberación porque no comprendo que en realidad soy un alma teniendo una experiencia temporal en un personaje. Y ese personaje viene con todo un programa kármico, además de todo lo que hereda en el plano ancestral de todos sus familiares. Es decir, tu alma en el plano espiritual dice, ostras, ¿cuántas cagadas traigo no resueltas de mis vidas pasadas? Tengo que resolverlas. Y dice, bueno, y para poder resolverlas tengo que nacer con un padre, una madre y una familia, unos hermanos, en una realidad de familiar que resuene
sus carencias, las de ellos y sus sombras, con los patrones tóxicos no resueltos míos. Y entonces allí que voy, ¡buf! Tus padres y todos tus ancestros solo son el reflejo de tu propia sombra y de tus propios enfoques erróneos no resueltos. Ah, entonces papá no es el verdugo que yo me había convencido que era. Vamos un poco, hace falta conciencia. Por eso la psicoterapia cabalística usa la cábala para instruirnos en conciencia y en conocimiento para entender, entre otras cosas, que el plan del alma y como todos los personajes que están en nuestro plan de alma y todos los patrones de ancestros tienen por objeto hacernos resonancia para que el personaje tóxico no resuelto de mi vida anterior vuelva a aplicar sus mismas estrategias de supervivencia y vuelva a construir el mismo personaje no resuelto de mi vida anterior. O sea, estoy en un programa kármico del que no puedo salir. ¿Sí? No puedo salir. Vete haciendo terapia. No saldrás de él. No saldrás de él porque en realidad todo lo que estás haciendo tiene por objeto que tú alcances la conciencia de lo que estamos hablando ahora. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es lo que pasa cuando tomas conciencia de esta visión espiritual? Que entonces tu terapia no es, hola terapeuta, estoy muy perdido, estoy muy solo, no entiendo nada de mi vida, no comprendo nada, no entiendo por qué tengo estos problemas tan intensos de baja autoestima, estos miedos que me atormentan absolutamente, todos estos problemas de piel, todos estos síntomas que tengo, todo lo que me pasa, no lo entiendo por qué me pasa, ¿sí? Entonces, como no entiendo lo que me pasa, necesito que tú, terapeuta, me ayudes a hacer un trabajo terapéutico que me lleve a cumplir mi expectativa. Yo sanarme. Y entonces el terapeuta se esfuerza, pero el propio paciente no tiene las herramientas de conciencia para coger al terapeuta y decirle, oye tío, soy muy consciente de mi tema, sé cuál es mi sombra, sé lo que me limita, sé por qué tengo esto, esto, esto y esto y esto. He entendido la función de mi padre y de mi madre. Entiendo que hay situaciones de mi infancia o de vidas pasadas que necesito ponerlas, concientizarlas para ayudarme en mi proceso. Ah, claro. Entonces, ¿cómo no vas a acelerar enormemente tu trabajo terapéutico? Claro que la terapia es necesaria. Claro, y yo lo explico en mi curso. Para mí la terapia es la tercera columna, ¿sí? Son tres columnas. Conciencia, que eso te lo da la revelación de la Cábala, terapia mm, y tikkun, o sea, es decir, misión. Ujú. Misión, ¿vale? Son los tres pilares de la realización. Exacto, que es la rectificación, ¿no? Es bueno, la terapia, por eso algunos terapeutas hacemos un poco más, ¿no? Que no solamente sacar astillas, pues yo digo que una terapia común, básica, es, tengo una astilla, se me infecta, la tengo inflamada, quiero que alguien me la saque o que me ayuden a sacármela, ¿no? Claro. Vale, esos son los primeros auxilios de muchas terapias, pero Son necesarias, porque uno que no se conoce a sí mismo, claro, que claro, no sí, sabe sí. nada, que no ha introspeccionado nada en sí mismo, que no tiene ninguna relación con su subconsciente, no lo puedes meter en un curso de cábala así a saco, porque Esas, te peta. Si ¿Sí? estás con con esa inflamación, no tienes ni tiempo, ni ganas, ni energía para prestar atención a nada más que se te baje esa inflamación y que te quiten esa astilla. Exacto. Eso es animal, eso es la base de la terapia sencilla, la terapia de Quieres primeros resolver auxilios el que problema, hacemos, ¿verdad? Claro, claro. Luego ya pero entra tú, el trabajo de la persona que quiere ir más allá, no solamente sanar esa parte emocional o física, sino que quiere trabajar un poco más su desarrollo personal pero estarás de y- acuerdo conmigo porque nosotros también somos un centro terapéutico exacto. y hay personas que llevan viniendo 4 o 5 años y no se han movido. O sea, se han movido un poquito, ¿sí? Pero no se mueven porque en el fondo están cediendo su responsabilidad al terapeuta. Están esperando que el terapeuta le resuelva el problema y no quieren tomar conciencia, Ujú. sea la que sea. Es decir, hay muchos niveles de toma de conciencia, ¿sí? La psicoterapia cabalística propone una que es profundamente liberadora. O sea, que te libera porque rompe
la estructura completa, o sea, desmonta lo que sostiene el karma, ¿sí? Es decir, el karma está en su programa de repetición. Este tipo tiene que aprender, tiene que aprender, tiene que aprender, repetir, 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 y de repente, ¡boom!, le desmontas. Y el karma Claro, dice, coño, lo ha entendido. Entonces, ¿qué hago yo como o sea, el objetivo del karma es que alcanzaras un estado iluminado de conciencia y de liberación? Si lo has alcanzado, cambias de línea del tiempo. Es una línea del tiempo en donde tienes un karma mucho más suavizado. Vamos a decirlo así. Es decir, lo que venimos a resolver es el karma. Si tengo resuelto el karma base, doloroso, el duro, el difícil, porque mi alma ha entendido que ya ha integrado la comprensión de ese primer nivel de liberación, lo siguiente es el segundo nivel de liberación, que no deja de ser una repetición, pero a un nivel mucho más poderoso. Integro mucho más sombra, revelo mucho más luz. Es decir, entonces, en este plano, en este tierra, que es un mundo dual, necesitamos la sombra para poder revelar y sostener la luz. Por tanto, la crisis, que es la expresión de la sombra, es absolutamente necesaria. No hay, claro, 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 no es un claro. error, no es un error vivir la crisis, estar en tensión. Es el resultado de tu sombra no integrada. Es decir, si yo no estoy integrando mi sombra, lo que voy a tener es crisis. Y la crisis me va a llevar paulatinamente en mi búsqueda a alcanzar ese estado de revelación que me permita entender que lo que va a liberarme del sufrimiento es neutralizar esa sombra. ¿Sí? Si integro la Mm. sombra, sostengo más luz. ¿Sí? Si sostengo más luz, estoy listo no solo para pasar al siguiente nivel evolutivo, sino para empezar a ser una antorcha de luz, a ser alguien que ya, como emana luz, puede Y servir a la dar, propia luz, según esas- su voluntad, ¿eh? No, ahora voy a salvarlos a todos. No, no, cuidado. O sea, es decir, esto es que tú te pones y entonces diríamos que la luz, la conciencia del creador, vamos a llamarlo así, unos lo llamarán Dios, otro creador, la fuente, ¿sí? El amor universal, el gran espíritu, aquí cada uno con su concepto, que es lo que nos alimenta, lo que nos sostiene, lo que nos da vida, lo que nos da fuerza. Dice, este está listo para trabajar para la luz, ¿sí? Y entonces tú dices, bien, ahora quiero servir a la luz. Claro, cuanto más sirves a la luz, más sombra integras. ¿Ves esto? Y más tu karma dice, bueno, pues que ya no, mi función ya no tiene sentido, ¿sí? O sea, es decir, el karma está ahí, paradójicamente, para que tú puedas alcanzar el estado de tu mejor versión. Y el estado de tu mejor versión es tu alma manifestándose en ti, con toda la potencia de su luz y con toda la potencia de su verdad. Esto es lo que realmente terapeutea de forma efectiva, porque lo que decíamos el otro día, ¿no? O sea, Buda no se hizo constelaciones familiares, ni biodescodificación, ni se hizo hipnosis, ¿sí? Porque en su Sí. época no existían esas técnicas y se iluminó. Fíjate, llegó a la iluminación, claro, llegó La allí. iluminación. O sea, ¿cómo Sí, lo hizo? ¿Sí? Entonces, diríamos que la terapia es necesaria si somos conscientes. O sea, es decir, cuanto más conscientes somos, más efectiva va a ser la terapia porque la terapia va a trabajar para mí. Si yo soy una persona consciente, al terapeuta le voy a decir, mira, tío, yo lo que necesito, yo sé que tengo una carencia muy fuerte con el dinero. Es decir, o tengo muchos miedos en relación al éxito. Oye, tío, necesito ver de qué vida me viene esto, o necesito ver qué trauma infantil está asociado con eso. Pero soy yo el que determino el enfoque de la terapia. Es decir, pido trabajar ese tema, ¿sí? Porque sé que eso es lo que más me está limitando. Claro, la psicoterapia cabalística te va a dar una herramienta en la que vas a poder calcular todo eso. O sea, va a salir todo, absolutamente toda la estructura de por qué, de dónde te viene, cuál es la neurosis que está detrás, cuál es la estructura de tu sombra, la estructura de tu ego, ajá. en qué la cagaste en tu vida pasada, dónde están tus patrones neuróticos. ¡Boom! Entonces, vale, conoce a tu enemigo, ¿eh? O sea, es decir, realmente cuando veo toda la dinámica de lo que sostiene mi sufrimiento, entonces me doy cuenta de que yo no soy una víctima,
de que papá no fue la víctima, ni mamá, ni nadie fue la víctima. Fueron los personajes necesarios que activaron las situaciones kármicas que yo mismo engendré en mi vida pasada. Y ahora recibo unas situaciones de dolor y unas situaciones traumáticas que son las que yo me he diseñado para precisamente poder reactivar esos patrones neurótico-tóxicos kármicos de mi personalidad y resolverlos. ¿Sí? Pero los tengo que resolver desde el amor. ¿Y el amor dónde está? El amor está aquí. Es tu alma, es tu ser, es tu verdad, es lo que tú eres. Por eso necesito la revelación de mí mismo. Y la revelación de mí mismo, si no tengo una herramienta espiritual basada en la sabiduría, en donde intervenga la fuente, la luz del creador, que active todas esas fuerzas y active todas esas potencias a partir de esta misericordia o a partir de esta gracia, algo que se te concede, por lo cual eres perdonado, liberado, ¿sí? Es decir, oiga, pero es que yo tengo un karma duro, cometí muchos errores, sí, pero yo soy el creador. Es decir, fuente de toda misericordia, fuente de todo amor infinito y fuente de todo el poder absoluto del amor infinito de la misericordia. Y por tanto, como yo soy el manda, te libero. Primero por mi misericordia y luego por tu humildad. ¿Sí? Vamos, hace falta alcanzar diferentes niveles de conciencia para desarrollar un nivel de humildad consciente que me permita ponerme a disposición de recibir esa gracia libertadora. ¿Sí? Y esa gracia libertadora, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Es algo externo a mí? No, tú eres una extensión, fuiste creada por ella, tienes el mismo, tu alma, tiene el mismo ADN que ella, por tanto, es tu linaje, es tu esencia, es tu verdad y es tu derecho. ¿Sí? Mm, pon- Ponerte a disposición receptiva para ser liberado. Aunque la haya cagado un montón y aunque haya cometido un montón de errores, sí, porque ese es el principio del amor incondicional. ¿Sí? Y esto es lo que nos enseña Dios. Que a pesar de todos los errores que hayamos podido cometer, si alcanzamos este estado de conciencia humilde, la potencia del creador va a derramar sobre nosotros un poder, una fuerza, una luz Ujú. que nos va a liberar. Fíjate, ¡pum! Me libera, soy otra cosa, he trascendido. Hay una alquimia, me transformo en otra cosa. Y el karma ha sido disuelto. ¿Ah? Ujú. Qué bueno. Y entonces digo, ahora entiendo por qué la cábala me transformó tanto. ¿Sí? Yo quería hacerlo yo, aplicando métodos y técnicas, cuando la fuente de la que yo emané, la naturaleza luminosa, inconmensurada de belleza y de amor infinito, de la que Ajá. yo emané y que es la misma naturaleza de mi propio ser, anhela derramarse sobre mí. Pero yo no lo sabía. Yo quería yo hacerlo yo. Ahora, pues soy consciente, puedo ponerme a disposición y entonces me vuelvo receptivo, conscientemente receptivo, gozosamente receptivo, ¿sí? Y entonces recibo alquimia. O sea, he encontrado la piedra filosofal, ¿sí? O sea, me estoy transformando en oro, no yo estoy siendo transformado porque he entendido el principio de la alquimia. Es decir, yo puedo picar piedra hasta el fin de los tiempos o puedo entender que para salir del sufrimiento necesito alcanzar un estado que me permita recibir regalos de gracia que disuelvan mi karma y que activen en mí todo el amor que está contenido dentro de mí para que yo tome a mi personaje y Mm. lo integre. O sea, lo ame, lo sostenga, tome responsabilidad de él. ¿Sí? La sombra era necesaria para que yo alcanzara esta fortaleza, esta luz, esta conciencia, esta presencia de espíritu en mí. ¿Ves dónde está la terapia, hermano? ¿Ves cómo ahí yo entonces soy plenamente poderoso para poder aplicarme a mí la potencia de mi liberación? ¿Ves Mm. esto? Es porque acelera la terapia. Sí, ¿Alberto? sí, 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 está claro. Se ve. Vamos a explicar un poco para las personas que están viendo el canal, que ya se han sumado bastantes personas y me están saludando.
tanto a ti como a mí nos están saludando desde aquí. ¿Cómo funciona la Un cábala? abrazo. Porque tú me hiciste consulta a mí, recuerdo muy bien la consulta. Además, había cosas muy curiosas, Ajá. como que me decías que tenía una vida pasada. En vida pasada tenía cuatro seises, que eso era bastante karmático. Ah, Y si miras mi número de teléfono, empieza por cuatro seises, tal cual. No es fácil encontrar cuatro seises seguidos, pero bueno, hay gematría, hay incluso he visto que utilizas las cartas del tarot también para hacer la consulta. Hay de todo un poco. Si quieres explicar aquí someramente, porque las personas estarán, vale, ok, todo lo que nos has explicado es súper profundo y súper revelador, pero ¿qué voy a encontrarme yo si hago una consulta con Fran o si hago el curso de psicoterapia contigo? mira, ¿Mm? lo que vas a encontrar si haces el curso de Cábala conmigo o trabajas con los cursos que hago en la escuela, lo que vas a encontrar es este viaje de liberación real. O sea, vas a tener una transformación real. No, no, esto no, la Cábala no es, al contrario de lo que está pasando en muchas otras escuelas, no es una acumulación de erudición y de conocimientos que no te sirven nada más que para tener muchos datos en tu cabeza. No, lo que vas a tener es una, o sea, revelación real y una transformación real. Es decir, la clave, la base es eso. Independientemente de que, claro, que vamos a aprender un método y un conocimiento cartesiano y totalmente estructurado y totalmente racionalizado y bien montado, porque al final vamos a aprender a utilizar una herramienta en la que además la escuela, mi escuela, ha desarrollado una aplicación informática por la cual, poniendo tu nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sale absolutamente todas las herramientas de interpretación que vamos a aprender en el curso, incluida la parte de la numerología, incluida la parte de los senderos, que es lo que tú llamas el tarot, que en realidad no es el tarot, se utilizan las cartas del tarot rider porque la simbología que está dentro de las cartas, de los dibujos de las cartas, está basada en los misterios propios de las revelaciones cabalísticas de cada 22 uno senderos. de los 22 senderos. Son Entonces, los 22 arcanos son también. 22 arcanos, 22 senderos. Entonces, si yo quiero profundizar en un sendero, tu cerebro no piensa en datos, piensa en imágenes. Es decir, tu cerebro eh, almacena sabiduría y conocimiento a partir de asociar cada cosa a una imagen. Entonces, claro, la simbología de las cartas del Tarot Rider están todas relacionadas con los misterios y la simbología de la Cábala, con lo cual nos permite profundizar enormemente y sacar todo de una manera mucho más fácil y ya, pues cuando llegues ahí a esa parte del curso ya lo verás, es tremendo, ¿no? Entonces, claro, es un método por el cual utilizamos tu nombre, apellidos y fecha de nacimiento y nos sale absolutamente todo. Es decir, es brutal porque realmente yo cuando empecé a hacerlo diría, bueno, no sé, pero es que clava absolutamente, o sea, te sale absolutamente todo Doy fe, doy fe. Ajá. Doy y fe porque en la consulta me quedé flipado de la descripción que hacías, ¿no? claro, Que no es lo que yo esperaba escuchar solamente, que sí, pero que hay otras partes que evidentemente recibí de ti que tú ya me dijiste. Aquí hay zasca, ¿vale? De luz, de sombra y de todo un poco. Y yo ahí, pero el zasca es pues, para el ego, el alma que es con, perfecta, la con toda pobre, mi humildad recibiendo claro, cosas que están en mí, que las sé y que hay que transitarlas, claro que sí. el alma que es perfecta y como tal no necesita mejorarse No porque es necesito. perfecta. Tú piensas que lo que tú eres un alma perfecta. Y si tu alma es perfecta, entonces es una pregunta un poco retórica, ¿no? ¿Por qué Retórica, sí. debería yo esforzarme en mejorarme, yo como ego, si ya soy perfecto en esencia, si la identidad verdadera de lo que soy es perfección Ah, absoluta? Claro, lo que estamos tratando es de que el ego alcance un estado de comprensión para que deje de sostener el control del avatar, de la unidad central de procesamiento, y deje de querer sostener desde el miedo al personaje que lo ha cristalizado y lo quiere sostener porque no conoce ninguna otra cosa, no conoce ningún poder más, ninguna identidad más de sí. ¿Sí? Entonces,
Por eso trata de sostener su dolor, su sufrimiento y su carencia, porque eso es lo que le ha llevado a una ilusión de control de la realidad. ¿Sí? Entonces, necesito conciencia, necesito entender que hay otras cosas muchas más dentro de mí mismo en las que cuando las encuentre, cuando me instale en ellas, simplemente diré, ay, pobre, ven aquí, cariño, y ya está. Pues, cómo no iba a estar yo sufriendo si lo que te sostenía a través de esta herramienta que te voy a dar era un puro cacao maravillado, era un quilombo. O sea, lo que sostenía mi sufrimiento era una sombra que vamos a revelar completamente con todos sus detalles, con todos sus jeribecas, con todo lo que es. Y entonces te dirás, da igual lo que haya hecho y da igual lo complicada o difícil que sea mi sombra. No importa. Es decir, todos tenemos que tener todas las experiencias de sombra posibles, ¿sí? Porque hemos venido como almas perfectas a experimentar la dualidad y a experimentar la imperfección. Y por tanto, desde esa perspectiva, tenemos que cometer errores y los errores a todos los niveles. Entonces, no tengo que tratar de sentirme culpable por todas mis inseguridades, mis miedos y mis fallos, sino que lo que tengo es que ser consciente de que todo ello es lo que está sosteniendo mi dolor. Pero no soy consciente. Si soy consciente, entonces simplemente lo que voy es a trascenderlo, porque voy a entender que la paradoja de su existencia era trascenderlo. ¿Y cómo lo trasciendo? Amándolo, amándolo. ¿Y de dónde lo amo? Desde el alma, desde el ser, desde la potencia de mi Cristo interno, la potencia de mi luz interior, ¿sí? Que es la que acoge, la que se misericordia a sí misma, activa toda la misericordia para consigo mismo. Como imagen y semejanza de mi Creador, mi alma contiene la misma potencia de sabiduría, de amor y de misericordia. ¿Y qué hace? ¿Cuál es su primer acto en su despertar? Tomar a su ego, ¿sí? Amarlo. Ahora he entendido tu existencia, por qué existías, para que yo despertara. Bien. Entonces, ¿qué va a hacer la herramienta? La herramienta va a hacer que puedas ver todo esto de una manera clara, detallada, estructurada, muy precisa, en donde Ujú. vas a ver exactamente todos los errores que traes de tu vida pasada, toda la estructura kármica, dónde viene todos tus patrones, por qué se ha constituido todo lo que son tus neurosis en esta encarnación a través de la estructura energética, que es esta herramienta maravillosa que te va a permitir entender todos los rasgos de tu personalidad tóxicos. Y entonces vas a entender cómo, por ejemplo, tu baja autoestima es producto de una tarea espiritual no integrada. Tu alma necesita que tú experimentes baja autoestima porque de esa carencia constante de sentirte siempre vulnerable, pequeño, inseguro, miedoso, de ahí surge la humildad suficiente, la sed suficiente, la carencia suficiente para que uno anhele la solución. He aquí la psicoterapia cabalística, ¿ves? Es decir, al final tú atraes, tu alma está trayendo la solución a tu vida, ¿sí? Es decir, tú mismo estás anhelando porque te sientes limitado, te sientes pequeñito, te sientes angustiado, estás triste, estás vacío, tienes miedo. ¿Quién quiere vivir así? ¿Sí? Lo que queremos es estar realizados. Entonces, a nivel de curso, fíjate que tú me preguntas, dime algo que lleve esto a suelo, que nuestros espectadores puedan entender cómo es la herramienta, qué van a dominar, qué van a controlar, ¿sí? Porque el ego dice, bueno, sí, sí, muy bien, pero que yo, ¿cómo voy a resolver Claro, yo? hay Binah y hay Jochma, las dos Claro, cosas que normalmente nuestra estructura necesita el sí. agarre, ¿no? Más la sabiduría Lo plena, racional, ¿no? absoluta, El la agarre revelación racional. plena y vinada forma, estructura y canaliza. Pues vamos a tener las dos cosas, ¿sí? Es decir, vamos a trabajar el árbol desde una perspectiva maravillosa en donde vamos a trabajar el árbol psicológico. Es decir, está muy bien el árbol místico para entender el sentido de la creación universal y de dónde vinimos, los planos, los mundos de Tzilut, de Briah, de todas estas cosas. Los Una niveles. vez, una vez las tienes en tu cabeza, no te sirven para un carajo, nosotros vamos a trabajar el árbol psicológico, cómo entender la estructura
de cómo está construida mi propia conciencia como ser humano, la arquitectura de la naturaleza de mi ser, que está contenida en el árbol, pero voy a trabajar la parte psicológica, es decir, cómo cada sefirot, cada sefira del árbol está asociada a un aspecto psicológico de nuestra personalidad y de nuestra evolución. Y por tanto, vamos a hacer un trabajo maravilloso y vamos a poder entender que venimos con una serie de senderos como misión en esta encarnación, con lo cual esto nos va a dar una revelación exquisita y maravillosa. Y luego vamos a entrar en entender cómo esa estructura kármica no resuelta de mi vida anterior, que es mi sombra no resuelta, que ha construido un personaje no resuelto, lo hemos encarnado de nuevo en esta encarnación. ¿De dónde viene? ¿Qué pasó? ¿En qué me equivoqué? Todo eso lo tengo que integrar. Si no tengo una herramienta que me lo explique, no puedo responder a esa pregunta, no puedo liberarme del sufrimiento porque no entiendo la causa que lo genera. Y luego revelar el antídoto. ¿Sí? Y eso es algo que en la última conferencia lo expliqué, me encanta explicarlo. Tenemos que entender que somos un árbol, somos estructuralmente, la cábala nos explica que que somos diagramáticamente o Ujú. iniciáticamente podemos entendernos con un árbol con toda una serie de atributos divinos que se manifiesta en múltiples planos de la existencia. Somos seres multidimensionales, que tenemos conciencia de este plano físico-material, pero existimos en una multiplicidad de planos divinos sutiles. Entonces la Cábala nos explica eso magistralmente y además nos da la claridad y la conciencia de que a través de la revelación de todo lo que son los misterios propios o los antídotos propios que están escondidos ahí, nosotros podemos integrar absolutamente todo ese personaje o toda esa parte de sombra que traemos no reveladas. Entonces, pues claro, ¿qué hay ahí detrás? Lo que hay ahí detrás es como la alquimia verdadera, ¿no? Es decir, de hecho este curso antiguamente se llamaba Psicoterapia Cabalística, la alquimia del alma. Ahora tiene otro nombre, que es experto en el análisis del plan del alma, mucho más comercial, pero la parte alquímica es esencial. Es decir, yo decía que me encanta decir que somos árboles, ¿sí? Entonces tú imagínate que eres un árbol de Navidad lleno de lucecitas, pero esas lucecitas son tu potencial, luces de colores, ¿sí? Ujú. Pero el enchufe que hace que todas esas lucecitas luzcan necesita enchufarse en la red. En nuestro ejemplo, la red, ¿qué sería? ¿Sí? La red sería el espíritu, la red sería la fuente de la que nosotros hemos emanado. Si yo conecto mi árbol potencial a la fuente, entonces ahora imagínate ese mismo árbol con todas las luces luciendo. ¿Sí? Entonces, eres un árbol de Navidad, todo iluminado, porque todo lo que tú podías llegar a ser, aunque tú crees que tú solo puedes alcanzar estados de realización muy altos sin estar enchufado a la fuente, que es de donde emana la gracia de la que hemos hablado, lo que nos libera, no podemos avanzar, ¿sí? Porque el karma está muy duro. Necesitamos un disolvente de karma, ¿sí? Cuando Jesús llegaba al ciego y el ciego le decía, Jesús, sáname, ¿sí? Jesús le ponía la mano y el ciego que llevaba toda su vida sin ver, de repente ve. O el leproso que estaba con todas sus heridas, con todas sus cicatrices, sufriendo como una bestia, llega Jesús, le pone la mano, que es pura misericordia, puro amor, ¡boom! Dice, tu fe te ha sanado, ¿no? El reconocimiento de tu naturaleza, el confiar en que tú eres luz y conciencias, ¿eh? ¿Vemos esto? Sí, sí, Vino a sí. explicarnos esto. Esto es esencial que lo entendamos. Si no nos conectamos a la fuente, si no regresamos a la esencia, al ser, a la luz, al alma y a la reconexión con la fuente, no podemos acceder a la rita, a la sustancia que va a disolver el karma. De hecho, si estás aquí, en esta conferencia, en esta charla, el hecho de estar hablando de Cábala está disolviendo karma. Ya está
Si no, no estaríamos recibiendo esta revelación. ¿Ves Claro, esto? ya está autorregulando nuestro, nuestro organismo. Claro, ¿quién llega aquí? ¿Quién escucha esto? Quien Dios quiere que en la luz quiere, ellos mueven los que tienen que llegar aquí, los que tienen que escuchar esto, los que les va a mover el corazón, los que van a decir, esto es la verdad, este es el camino, ¿ves esto? Entonces, nosotros somos servidores, pero la fuente es la que actúa. ¿Sí? Nosotros hacemos la misión, pero ¿quiénes se conectan a esta revelación? Los que la fuente decida. ¿Sí? Claro. Los Como que dice la palabra, como dice el nombre, cábala es recepción, ¿no? Es recibir. Ahora es recibir, es Estamos, recepción, y es revelación, es la recepción de la revelación. Y la solo revelación podemos. dice que todos somos dignos de ser liberados. ¿Sí? Por Ujú. tanto, no importa lo que tu personaje tóxico haya hecho, su función era esa. Tenía que cumplir ese trabajo. Tu revelación o la revelación de la Cábala en estos últimos tiempos nos regala la comprensión de que podemos ser liberados de karma, y esta es una promesa que vuelvo a hacer, liberados en esta encarnación, podemos ser liberados de todo nuestro karma. Esa es una buena apuesta, ¿eh? Escúchame, Alberto, o Una sea, buena apuesta. y hago esta apuesta Ujú. porque lo que estoy diciendo sé que es verdad. ¿Sí? O sea, en esta encarnación, la gran revelación que nos viene a traer la cábala en estos tiempos, que debe de ser necesariamente una cábala mesiánica, debe serlo, es decir, porque si no, no sería voluntad del Creador, viene a transmitirnos, a revelarnos que en esta vida, en una sola vida, podemos liberarnos de todo nuestro karma. Puede ser esta nuestra última encarnación. La historia es, ¿lo deseas? Esa ¿Eh? ¿Lo es deseas una de verdad? buena, es una buena noticia y un buen desafío también. Está Bueno, genial. tú a través del trabajo que vas a hacer, vas a ir descubriendo cómo en un momento dado del proyecto puedes entrar en una iniciación, que es lo que se llama el bautismo de luz, y de ahí mucho de lo que te estoy diciendo ahora va a ser factible y posible, ¿vale? Entonces, quiero decirte, siempre por la voluntad de la fuente. La fuente, el lenguaje, la comunicación. ¿Y cómo me comunico con Dios? La única comunicación que tiene Dios es quiero darte, quiero liberarte, te amo. O sea, es decir, todo lo que quiere Dios es, o sea, para entender a Dios, su lenguaje siempre es el amor infinito, misericordioso que te quiere liberar del sufrimiento. ¿Sí? Mm. Y nosotros decimos, sí, sí, dámelo a mí y así eso yo lo gestiono. ¿Sí? No va a ocurrir esto. Es, ok, soy un incapaz absoluto desde el ego, desde mi necesidad de control, luz divina, me entrego a ti. Ujú. Lo ha entendido, ¿sí? Gozosamente me pongo a disposición. Y ahí, alquimia, ¿sí? Transformación. Pero como Dios sabe que nos cuesta, nos manda la cábala para que el curioso se acerque a la cábala y cuando se quiera dar cuenta habrá alcanzado un estado de liberación tal que ya no querrá dejarlos, ¿eh? Ya. Porque dirá, ¡guau! ¿Y esto? ¡Buah! ¿Y esto? ¿Y esta verdad? ¿Y esta certeza? Y- Entonces, claro, dirá, yo me metí en esto de la espiritualidad para sanarme, para hacer terapia, para encontrar la solución a mi problema. Pero, ostras, esto va mucho más allá, ¿sí? Por eso. Como veo que cojeas y no quieres caminar, te envío una muleta, ¿eh? Y verás cómo puedes caminar por ti mismo, hijo mío. Sí. Es una aceleración, es Mm. realmente entender que la única manera de que podamos acelerar es si se disuelve nuestro karma. La gente Claro. no entiende esto y se piensa que él aplicando Bueno, que es los un métodos. que es un Dime. castigo, que es una mala suerte, que me ha tocado a mí, que eso no me lo voy a quitar nunca. Esta es un... Sí, pero el karma hace su función. Es decir, Sí, el por karma lo he supuesto, generado yo y está haciendo su función, me está por enseñando. supuesto. Entonces, Ujú. si yo por mí mismo tengo la potestad de, haciéndome cualquier cosa, liberarlo, el karma dice, ¿cómo? Si no, no has aprendido, lo siento, ya puedes ir haciendo cosas. Voy a seguir repitiéndome en tu vida porque
todavía no, tu alma, que es la que controla y gestiona todo esto, dice, ya, vale, muy bien, o sea, todo lo que tú quieras, pero no has alcanzado el estado de comprensión y de liberación. Necesitas seguir atrapado en los mismos patrones. ¿Qué ocurre cuando trabajamos una herramienta de liberación verdaderamente efectiva? Que lo que hay es un cambio de línea del tiempo, ¿sí? Es decir, hay un camino nuevo, una posibilidad nueva. Y en esta sí puedo liberarme. En esta no, pero en esta sí. Ah, ¿y qué es lo que ha hecho que haya un cambio de línea del tiempo? ¿Qué es lo que haya hecho que yo haya pasado de un estado o de una línea del tiempo donde la solución no era posible a una donde la solución es posible? Pues esto es lo que explica la cábala, ¿sí? Y esto es lo que la cábala activa y pone en marcha. Que por eso las personas que hacen cábala o el trabajo que hacemos en nuestra escuela, cuando llevan 4 o 5 meses, te pasará a ti, ya me lo contarás, Lozano, y digo, Alberto, Sí, ostras, y sí. podemos hacer otro vídeo Otra y lo entrevista, sí. podrás explicar. Las personas que trabajan y llevan 4 o 5 meses, la gente les dice, oye, estás Te súper veo cambiado, distinto, sí. te veo totalmente distinto, tus ojos brillan, estás como, no Más, sé, más luminoso, sí. más luminoso, más realizado. Has dado un cambio tremendo. ¿Qué has hecho? Vemos un poco esto. Entonces, el otro dice, bueno, estoy haciendo un curso, no es consciente, estoy haciendo un curso de cara, claro, porque la potencial química de la luz ya te está transformando más allá de tu propia conciencia. Claro que tú te ves cambios, te ves consciente, pero los demás son los que te van a decir, tío, estás totalmente diferente, estás más sereno, más tranquilo, mm, más empoderado, tienes más paz, tienes más fuerza, porque estás consciente. Y estás viendo que el sufrimiento era necesario. El personaje, el dolor, la tristeza, lo que no podías resolver, debía ser irresoluble. Porque de su irresolubilidad nace tu anhelo consciente de trascender la ilusión del personaje. ¿Sí? Y necesitas ayuda para que eso ocurra. ¿Sí? Y ahí estás tú, y ahí estoy yo, para ayudar a las personas que necesiten esos impulsos, ¿sí? A través del trabajo terapéutico, del trabajo espiritual que hacemos. Que esta es la Bueno, clave. Fran, son las 9:15, llevamos ya 1 hora y cuarto, escuchando esto tan interesante. Yo pondré aquí debajo en el cajetín de cómo pueden contactar con vosotros, con vuestra escuela y tal. Yo pondré toda la Vale. información aquí, ¿de acuerdo? Vale, Y sí, adelante. una cosa que no te había contado, Alberto, y esto es una sorpresa, y Alberto no lo sabía, pero todas las personas que hayan asistido a esta entrevista, tanto ahora en presente como en diferido, ¿vale? A lo largo de todo este mes, estamos en octubre, y que escriban a la escuela y digan, venimos de aula transpersonal, hemos visto la charla, van a tener unas condiciones muy especiales, van a tener una serie de regalos para poder acceder a la escuela y a la formación en unas condiciones excepcionales, ¿vale? Esto tú no lo sabías. Excelente, pues muchas gracias Tienen que decir que vienen de aula por- transpersonal, ¿eh? Vale, vale. Lo pondré aquí, lo pondré también en las redes, ¿vale? Directamente. Y ya sabéis, ¿no? Lo que estáis conectados por aquí, si os habéis sentido aludidos, llamados, despertados por esta gran charla que ha hecho Fran, que a mí me apasiona y ya lo emplazo a hacer más entrevistas en el futuro, por supuestísimo que sí. Yo te emplazo a hacer Y una de la sombra. ujú, Muy ok, interesante. El muy trabajo con la interesante. sombra, que nadie quiere, pero es lo que más transforma. O sea, ¿quieres transformarte? Sí, Métete a fondo en la sombra. Y la sombra, sí, sí, es lo que la gente normalmente una respira a vez la te cara, metes, ¿eh? pues ¿sabes lo divertido, Alberto? Que una vez te metes en la sombra mola un montón. Si es que al Sí, final dices, no, 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 yo quiero tener una, yo quiero tener una, porque si no la tienes, no podrías alcanzar tu estado de liberación real. claro, claro. Entonces, claro, es decir, la idea es una camiseta que ponga la sombra mola, ¿por qué? Porque de esa conciencia, Yo también soy mi sombra. No, no, claro, y las sombras potenciadoras, que lo tengo clarísimo. Es que muchas veces renegamos de ella porque pensamos que nos está impidiendo caminar, pero que la gran parte de nuestra vida es potenciadora. Y si llego donde estoy, es gracias a que mi sombra ha estado ahí pinchándome, ¿verdad? Para bueno, salir airoso de la mayor de las situaciones. la sombra es la que está diciendo, bueno, que se crea que avanza espiritualmente, ¿sí? Que sí, sí, que se lo crea. Vamos, sí, sí, Fran, vas muy bien espiritualmente, sí, sí, pero la sombra lo que no quiere es perder el control, ¿sí?
Y por tanto, es muy interesante el hacer lo que yo llamo el perfil del asesino, que esto lo hacemos en el curso, que es muy Mm. potente, en donde tú vas a ver toda la estructura de tu personaje y la estructura de tu sombra, ¿no? Entonces, eso es lo que libera realmente, ¿eh? Muy bien. Pues gracias a todos que estáis conectados por aquí. Les están despidiendo de nosotros. Fantástica entrevista, la verdad es que nos están dando las gracias. Y yo también os agradezco a vosotros que estéis ahí y que tengáis estas ganas, este hambre también de aprender, de evolucionar y de autotransformarse. Y un abrazo muy fuerte desde aquí a Fran Pallarés por prestarse esta tarde a hacer esta gran charla. Nos seguimos viendo sí o sí, porque va a ser que no tenemos otra, que solo nos queda esta encarnación y yo estoy comprometido a liberar lo que me queda de karma y lo sé porque me ha llegado la información varias veces en revelaciones, o sea que ahí estoy en la escuela precisamente para que me acompañéis en ese camino. Y un abrazo muy fuerte. Venga, pues un abrazo muy fuerte a todos, gracias a todos los seguidores de tu escuela y nada, nos vemos en la próxima. Chao, buenas noches. Chao.